Recibimos, tal como fue anunciado, a Fernando Amado, a quien le agradecemos su presencia. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cuesta dormir después de un día como el de ayer? No, se duerme poco porque se termina tarde y bueno, arrancamos temprano, pero no cuesta. Vamos a repasar algunas imágenes de lo que fue el lanzamiento de la precandidatura en el día de ayer. Justo en ese cartel no se veía mucho, pero lo que me llamó la atención, o parte de lo que me llamó la atención, son los colores. Ahí se ve en el fondo, en la gráfica. Sí. Abandonando un poco el Colorado. No, Fondo azul, Amado en blanco y una línea en rojo. Eso no es casual. Eso no es casual. No, casual nunca hay nada, digamos, pero lo que hay es simplemente una opción por una estética diferente. Más frentista la estética. No. Alguien podría decir. Eso sería darle demasiado a la derecha al Frente Amplio en el patrimonio de colores, ¿no? Y en el patrimonio de determinadas estéticas. Y el azul es un muy lindo color, levanta mucho, dicen los estéticos y los que trabajan en todo lo que tiene que ver con gráfica y todo eso. Un poco jugar con distintas opciones y no hay más que sí presentar una estética y un estilo distinto y moderno dentro del Partido Colorado. No hay más que eso, o sea, no hay ninguna especie de mensaje encriptado detrás de esos colores. Ahora, lo que sí se destacó, y yo decía en la venta de la entrevista, es algo poco habitual, ahí, por ejemplo, la presencia de Fernando Pereira, de Gonzalo Mujica, Pablo Abdala, figuras del Frente Amplio que estuvieron presentes. No es muy habitual que en el lanzamiento de una precandidatura, que claramente es partidaria, porque usted va a ser precandidato por el Partido Colorado, estén presentes figuras de otras tiendas políticas. Esas son de las cosas que más satisfacción me dieron, ¿no? La posibilidad realmente de concretar, de cristalizar. Ahí se ve a Labarnois, nada más y nada menos. Otras figuras que fueron de la cultura, Gonzalo Camarota, por ejemplo, que no son personas que me vayan a votar, o por lo menos yo voy a tratar de convencerlas para que me voten, pero tienen tradiciones políticas diferentes, ¿no? Notoriamente diferentes. Y bueno, y actores políticos y del mundo social, en el caso de Fernando Pereira, del PIT-CNT, que notoriamente vienen de otros palos y que para mí es muy importante la posibilidad de haber concretado, cristalizado en el acto de ayer una idea, que es la idea esa de sentir que se puede, digamos, convivir con la diversidad, que no solo se puede convivir con la diversidad con naturalidad, sino que se puede trabajar en diversidad y que se pueden concretar cosas. O sea, es una apuesta que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, a quebrar esa bipolaridad que muchas veces uno siente, y sobre todo en el sistema político se siente y muy fuerte, esa bipolaridad en que o sos del frente o estás contra el frente, y que yo creo que se viene una nueva época. Podrá demorar un poco más o un poco menos, pero se viene una nueva época en la cual no va a estar dispuesta o va a estar disponible, digamos, para determinadas visiones políticas esa polarización, pero yo creo que el descreimiento de mucha gente en la política, además de temas como la corrupción, tiene en su trasfondo el hecho de que están cansados de ver a los políticos pelearse tipo frontón, ¿no? Y que también están cansados de ver partidos políticos que terminan sosteniendo ideologías, que yo soy un creyente de las ideologías. Las ideas en la política importan e importan mucho. Dicen mucho de lo que sos y de lo que querés ser, ¿no? Y del proyecto que querés llevar a cabo. Pero lo que pasa en el Uruguay es que muchas veces los partidos se han quedado estancados en las ideologías moldeadas de la Guerra Fría, ¿no? Y esas ideologías sí ya no tienen recetas para el mundo de hoy. Claro. Ahora, lo que uno podría decir es, está bárbaro desde lo discursivo, pero usted tiene una estrategia y usted quiere ser el candidato del Partido Colorado a las próximas elecciones. Sí, por supuesto. Para eso va a tener que ganar en la elección interna. Y también va a tener como desafío, lo conversamos muchas veces con analistas políticos, o incluso con algunos actores de los distintos partidos, es Fernando, porque mucha gente dice Fernando, es bien visto en el Frente Amplio. Algún votante del Partido Nacional también lo mira con simpatía. Gente del Partido Independiente se puede sentir identificada, pero a la interna tiene que ganar. Tiene que cautivar a los colorados a que abandonen esa lógica
y que entiendan que él puede llegar a ser la mejor opción, sin además tener un aparato político como los viejos sectores del Partido Colorado, que obviamente tienen a lo largo y ancho de todo el territorio nacional desplegadas sus fuerzas bases. Ese es el gran desafío que usted tiene de aquí a junio del año 2019 y debe tener una estrategia para poder lograrlo. Y mirá, el desafío de mi sector, mi desafío, pero yo creo que es el desafío del Partido Colorado, ¿no? El desafío del Partido Colorado no puede ser mirarse su ombligo, ¿no? Porque el Partido Colorado tampoco es un partido hoy que digas tiene una intención de voto y un respaldo y un apoyo popular impresionante. No lo es, no lo es. Lo tuvo, lo fue. El Partido Colorado tiene una rica historia en eso. Entonces, yo creo que lo que tiene que entender, o lo que uno tiene que tratar de lograr hacerle entender a mucha gente del Partido Colorado, es justamente eso, que no podemos tener una actitud endogámica en donde nos miramos a nosotros mismos, solo los del 6%, ¿no? O los del 7%. Sí, pero usted para ganar va a tener que triunfar en esa actitud endogámica. Primero va a tener que ganar dentro de su partido. Sí, pero yo estoy convencido. Primero, mi sector se nutre, yo diría que si fuéramos a porcentaje, 70% de gente que está viniendo de otros lados. Esa es la realidad, ¿no? En el acto de ayer, el 70% de lo que es la base del sector nuestro es gente que viene de otros palos, que viene desilusionada de haber venido votando otras opciones y que siente en esta opción, yo diría, una nueva esperanza. Después hay un porcentaje de nuestra estructura que notoriamente es gente del Partido Colorado que viene transitando las distintas etapas del Partido Colorado conmigo desde hace tiempo, y algunos que se han ido sumando en el último tiempo, pero también permitime decirte de que hay tiempo para todo, ¿no? O sea, vos hablabas de estrategia, ¿no? Hace un ratito. Bueno, el primer paso era presentar en sociedad la precandidatura, que se cristalice la precandidatura, lograr, yo diría, una presentación en sociedad como queríamos, diciendo claramente lo que pensamos, lo que debe ser el camino para nosotros del Partido Colorado y lo que va a ser el camino de nuestra opción política dentro del Partido Colorado, y logrando eso que, mirá que cuesta un triunfo, ¿no? Hacer, ir a un lanzamiento de un precandidato colorado a figuras que tenían, digamos, mucha resistencia a lo que era la marca Partido Colorado o lo que ha sido la dirigencia del Partido Colorado en las últimas décadas. O sea, fue gente de la cultura, gente del humor, gente que para mí realmente fue muy gratificante, que no tuviera problema, que no tuviera ningún tipo de prurito en participar en un acto que no quería decir que estuvieran, digamos, sumándose a la candidatura, pero sí diciendo, esta es una opción que vale la pena que tenga la política uruguaya, ¿no? Entonces, también no podemos dejar de, me parece, de señalar que ayer también tuvo el presidente Sanguinetti, ¿no? Es decir, eso le iba a preguntar justamente ahora, porque yo repasaba y el archivo en esto es bravo, ¿no? Sí, dale. No es bravo. Usted hizo algunas declaraciones muy duras para con Sanguinetti, ¿no? Habló claro, de lo que había sido el accionar de Sanguinetti, de Jorge Valle en la política, y que sus acciones habían sido nefastas para el Partido Colorado. En su momento, cuando Sanguinetti hizo algunas críticas al PIT-CNT, usted habló de planteos esquizofrénicos. No, ese fue sobre Valle. Sobre Valle. Sobre Valle. Pero es verdad que siempre se marcó mucha distancia acerca de los planteamientos que hacía Sanguinetti, la lectura que hacía Sanguinetti, sí, y Valle en aquel momento de la realidad política. Y ahora parecen estar en una nueva etapa. Mire, en realidad seguimos en la misma etapa. La diferencia es que somos dos políticos maduros, somos dos políticos del Partido Colorado, que nos preocupa y nos une el Partido Colorado. Y las diferencias siguen tan vigentes como en aquel momento. De hecho, hace unos días tuve una larga conversación con el presidente Sanguinetti en su casa y justamente fue una de las cosas que estuvo planteada. O sea, las diferencias son naturales. Ayer el propio Sanguinetti lo señalaba, ¿no?, en el acto. O sea, tenemos diferencias. Esas diferencias no quieren decir de que no sintamos la necesidad de tener unidad para sacar el partido adelante. Creo que ese ha sido el pecado mortal que ha cometido el Partido Colorado también en los últimos tiempos, creer en que la diversidad es sinónimo de falta de unidad, y son dos cosas distintas. Y muchas veces
los entornos, ¿no? Las barras bravas de cada uno, ¿no? Terminan a veces sintiendo de que hay una cosa más fanática, ¿no? Una cosa más que atrás de una crítica fuerte, política, por más fuerte y dura que sea, hay un tema personal. Y no es un tema personal, son diferencias políticas que se mantienen las mismas diferencias, pero lo que nos une es el Partido Colorado, lo que nos une, lo que a Sanguinetti lo motiva, y me parece que habla muy bien de él, es que el Partido Colorado se recupere, se renueve. Él está preocupado, pero ocupado en que el Partido Colorado salga adelante y no puede negar, obviamente, que nosotros, en el caso mío personal y en mi sector, está haciendo un enorme esfuerzo para sacar el partido adelante, con matices de ideas, de aspectos ideológicos, de gestos. Pero ahora, yo me imagino que usted debe seguir pensando que el accionar de Sanguinetti fue nefasto para el Partido Colorado, porque eso no cambia. No, o sea, las críticas que se hicieron en su momento siguen absolutamente vigentes. Lo que sí me parece es que, a ver, yo siempre fui muy crítico y sigo creyendo de que una cantidad de acciones y de gestualidades de los liderazgos colorados en las últimas décadas fueron los que hicieron que el Partido Colorado se fuera alejando de la gente, o que la gente se fuera alejando del partido, ¿no? Eso no quiere decir de que sienta que los gobiernos colorados fueron nefastos, ¿no? Son cosas diferentes. O sea, por ejemplo, el gobierno de Sanguinetti, lo que pasa es que cuando uno critica desde adentro del partido, siempre resalta más la crítica que el endoso a algo positivo, ¿no? Entonces, yo siempre dije también de que el gobierno de Sanguinetti, por ejemplo, el segundo gobierno de Sanguinetti, tuvo cosas muy importantes que además tienen talante vallista del viejo Valle de Ordóñez. Por ejemplo, la reforma educativa, que hoy sigue estando vigente y hoy es más reconocida que antes, ¿no? Porque se pudo hacer una reforma educativa, fue apostando a la educación pública, en un momento en el cual el continente entero, toda Sudamérica y el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que eran las entidades que daban la plata para esas reformas, le decía al Uruguay y le vendía la misma receta al Uruguay que le vendía a Chile y a otros países, que era más por el lado de privatizar la educación. Y sin embargo acá, a contracorriente, Sanguinetti con su mirada vallista apostando al Estado de la educación pública, bueno, notoriamente logró, yo diría, además articular algo que me parece muy importante en estos tiempos, que tiene que ver con lo del puente. Sanguinetti, cuando fue presidente en su segundo mandato, fue un presidente que fue electo por el 30 y poco % de la población, no había balotaje, ¿no? Entonces, Sanguinetti tuvo que articular y tejer para que pudieran salir adelante dos grandes reformas en ese gobierno, la reforma de la seguridad social y la reforma educativa, no teniendo mayoría de nada, ¿no? Es decir, teniendo que coordinar con Partido Nacional, con el Frente, con una cantidad de cosas. Y esa es una de las críticas, si querés, más fuertes que nosotros le hacemos a la bipolaridad, o sea, a la incapacidad en los últimos tiempos de el Frente Amplio, por un lado, con la soberbia del gobierno y con la soberbia de las mayorías parlamentarias, haber transitado todos estos años casi que sin tomar en cuenta nada de lo que decía la otra mitad, ¿no? Porque esa fue la actitud del Frente Amplio hasta que perdió la mayoría parlamentaria en diputados. Y también no estamos de acuerdo, no nos anotamos a la polarización que muchas veces se llama desde el otro lado diciendo hagamos una rebelión para sacar al frente. Ahora, no, porque eso no es lo mismo que lo que... El escenario político cuando gobernaba Sanguinetti era distinto en cuanto a la distribución parlamentaria, bueno, en fin. Ahora... Era más difícil articular. Sí. No sé. Había que articular siendo un presidente con el 30%. Bueno, pero el escenario estaba partido en tres tortas prácticamente iguales, esa fue la historia política, y bueno, sí. Había también mucho miedo en los partidos tradicionales a perder el gobierno con el Frente Amplio, y eso lo llevaba a articular más fácilmente muchas veces que, sí, pero también pasa ahora. Pero también había muchos intereses y, digamos, cálculo político, por ejemplo, sí, el Partido Nacional, para decir, a ver, en la próxima el que quiere ganar soy yo. Ahora, Sanguinetti dice una y mil veces que no, sí, pero hay varios actores del Partido Colorado que insisten en que hay que hacer una multitudinaria marcha hasta la puerta de la casa para ir a buscarlo y convencerlo que sea candidato. ¿Sería una mala noticia que Sanguinetti fuera candidato del Partido Colorado o precandidato? Sí, sería una mala noticia.
sería una mala noticia. Primero porque realmente se daría de bruces con un tipo que ha tenido, uno podrá estar de acuerdo o no con Sanguinetti. De hecho me pasa a mí, yo en muchas cosas no estoy de acuerdo, en otras sí. Ahora, no, es muy difícil sostener de que Sanguinetti no es coherente, ¿no? La verdad que la coherencia de Sanguinetti en el tiempo, defendiendo para mí a veces causas indefendibles, pero que reconozco en él la honestidad intelectual de defenderlas, ¿no? Y de ser coherente con su historia, con su legado y con su conciencia. Bueno, primero se daría de bruces con todo lo que él viene diciendo, de que no va a ser, de que lo que dijo el otro día jocosamente, que me pareció muy atinado, o sea, entraríamos en el récord de Guinness, ¿no? Si Mujica y yo somos candidatos. Y además hablaría de un partido que no tiene capacidad de renovar sus cuadros políticos con naturalidad, y mucho menos, o mucho más, mejor dicho, en un momento en donde todas las características de la coyuntura son las mejores para que el Partido Colorado, primero, no sienta la presión de tener que ganar, porque esa no es la presión del Partido Colorado, ¿no? En otros momentos, cuando los partidos están en una situación en la cual o quieren retener el poder porque lo tienen, o están muy cerca de alcanzarlo, bueno, empiezan a jugar una cantidad de variables que pueden, yo diría, contaminar un proceso más puro, ¿no? En el caso del Partido Colorado, está en una situación en donde esas presiones no existen, sino que la presión, o más bien que la presión, el desafío que tiene el Partido Colorado es a renovarse, a pararse en la cancha de vuelta, y no solo pararse en la cancha de vuelta, sino ser una herramienta en el sistema político para, yo diría, tratar de terminar con esa bipolaridad que yo creo que le hace mal a la política, ¿no? Porque la bipolaridad lo que hace es también dividir a la sociedad. Y cuando vos dividís a la sociedad y la enfrentás a la sociedad, eso trae, yo diría, consecuencias negativas. Para mí lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en Argentina en algún sentido, es muy evidente que esa polarización además trae inventos, ¿no? O aventuras peligrosas, ¿no? Que son los populismos, ¿no? Y los populismos que pueden ser populismos de izquierda o pueden ser populismos empresariales. Entonces, nosotros lo que queremos con esta candidatura y con esta propuesta y con, digamos, la postura que creemos que el Partido Colorado tiene que tener en el sistema político es eso, adelantarnos a esas posibles digamos, dificultades que puede tener el sistema político y la democracia. Me quedan 3 minutos, así dale, casi que a manera de ping-pong. ¿No es mucho 2 años de campaña? No, yo creo que no. ¿No se le va a hacer larga? Menos en el caso del Partido Colorado, que tiene el desafío de proponerle a la ciudadanía un nuevo staff de dirigentes para liderar el partido. Entonces, un nuevo staff indica de que no es un staff que ya está, digamos, estable hace tiempo y que la gente lo conoce y sabe lo que piensa. No, o sea, tenemos que follarnos, tenemos que recorrer y tenemos que presentarnos en sociedad. Y eso lleva tiempo. O sea, sería una improvisación salir 2 o 3 meses antes de la elección o 4 meses antes de la elección. Hablando de improvisación, la oposición no debería ya estar empezando a hablar de ciertos aspectos que sean en común para eventualmente, bueno, si se llega a una segunda vuelta electoral, ver cómo se plantan ante la ciudadanía? Bueno, yo creo que hay un tema bien importante. Primero, la oposición no es una sola, son muchas oposiciones. O sea, más lejos de Novi que yo no puede haber nadie, ¿no? Entonces, y estamos los dos en la oposición, ¿no? O Asamblea Popular, ¿no? Asamblea Popular, estamos muy lejos de Asamblea Popular y los dos estamos en la oposición. Entonces, digamos, analizar en bipolaridad y decir oposición-gobierno, yo creo que es un error, porque realmente dentro de la oposición hay miradas irreconciliables. Yo además he venido cultivando y estoy convencido, y aunque a veces me dicen de que no rinde electoralmente o puede no rendir electoralmente, lo vamos a hacer igual porque es lo que sentimos, no creemos en hacer política contra alguien, ¿no? Entonces, ese planteo sería de alguna manera tratar de generar una agenda para sacar al frente. Lo único que nos importa es sacar al frente. Bueno, ¿no? hay dirigentes que lo reconocen públicamente. Pero está bárbaro, y yo reconozco su honestidad intelectual, y está bien porque es lo que piensan, pero no es lo que pienso yo. Ahora, pongamos que usted gana la interna. Sí. Es el candidato del Partido Colorado. Pongamos, no. O sea, vamos a ganar la interna. Bien. Gana la interna. Bueno, yo también voy a entrevistar a Morín Valle, que debe tener el mismo objetivo que usted. Que gana el mejor. Gana la interna. ¿No cuentan con el Partido Colorado, el Partido Nacional, para hacer un programa común para presentarle a la ciudadanía? Después de octubre de 2019.
Yo estoy preocupado por levantar al Partido Colorado, esa es mi prioridad. No estoy pensando en eso. No estoy pensando en eso. O sea, usted va a tener que... Quiere ganar la interna para algo. Sí, para que el Partido Colorado sea protagonista. Va a ser protagonista. Gana la interna y el Partido Colorado en octubre, como da todo el escenario, no llega a ser la opción que pasa al balotaje. Sí. Ahí va a tener que tomar una decisión. Sí, puede ser que te haga tomar una decisión. La decisión puede llegar a ser eventualmente acordar con el Partido Nacional algunos aspectos programáticos para presentarse ante la ciudadanía en la segunda vuelta y acompañar esa propuesta. Las decisiones pueden ser muchas. Cabeza muy abierta y justamente si O sea que no descarta, por ejemplo, eventualmente, no sé, apoyar al Frente Amplio. No, es que no me propongo, o sea, es una pregunta la que me hace usted que no tiene respuesta. No es que no se la quiera contestar, es que no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque mi prioridad es levantar el Partido Colorado. Estoy enfocado en eso, estoy enfocado en que el Partido Colorado sea protagonista. Y llegado el momento, ¿no? El encare de cualquier decisión, como usted bien dice que vamos a tener que tomar, va a ser con amplitud de cabeza y sobre todo evaluando lo que es mejor para el país. Entonces, no hay preconceptos, así. No hay... Si gana la interna, o usted diría, voy a ganar la interna, que no den por hecho que el Partido Colorado va a apoyar al Partido Nacional en una segunda vuelta electoral. Que no den por hecho nada del Partido Colorado. El Partido Colorado va a hacer lo que crea mejor para el país. O sea... Creo que es la historia del Partido Colorado. Ha intentado, a veces puede haber errado, a veces puede haber acertado, pero apoyar lo mejor para el país. Usted también ha dicho varias veces, y esto lo hemos conversado más de una oportunidad, que desde el punto de vista ideológico, si se quiere, el Partido Colorado y el vallismo está más cerca de algunos postulados que recoge el Frente Amplio que los que recoge históricamente el Partido Nacional. Sí, es natural. O sea, sobre todo si hablamos de vallismo y herrerismo, hay diferencias, es evidente. Y si nosotros lo que estamos apelando es a volver a reconstruir el vallismo y a volver a nutrirnos de las mayorías populares, notoriamente queremos ir por un camino en donde uno de los objetivos es, sin lugar a dudas, nutrirnos de una cantidad de gente que venía votando al Frente Amplio y hoy siente que no confía más en esa esperanza y de repente esta puede ser una opción. Fernando Amado, le agradecemos gracias su presencia. La pausa y seguimos con muchas más noticias.